Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. Sí. ¿Hasta dónde vimos en el MPLS? ¿O es solamente introducción hicimos? ¿Qué hicimos en el MPLS? Una introducción nomás. Porque había LSP y tu OS. Pero los nombres nomás. El Label Switch Pack y el Quality Service. Bueno, ahora entonces, pero explicamos por qué se hizo el MPLS. No. Solo lo nombró. Ok. A ver, vamos a ver si podemos poner en blanco esto. Apreciaron retirar. Por retirado, sin nada. Ah, pero pues Sí, viste en el paro. eso no es combatible. Recordar. ¿Cómo es lo de Martín? Una red IP es lo que ya hemos visto cómo funciona. Es una colección de routers que están conectados, interconectados entre ellos. Y funciona, el funcionamiento es muy simple de un usuario A a un usuario B. Cuando nosotros queremos despachar datos que van a ir a través de la red, nosotros sacamos los datos, llegamos al router de frontera de nuestra red, o sea que siempre existe, y luego se mete a la red IP. Lo que nosotros sabemos es que sale por nuestro router, pero lo que no sabemos es por dónde va. No hay forma de saberlo, porque ese es el concepto de IP. IP, una vez que entra a la red, obviamente estamos hablando de una red generosamente grande. Si es una red pequeña, sabemos exactamente, podemos hacer lo que es estática, si es red privada, podemos saber exactamente por dónde va. Pero si es una red un poco más grande, donde están usándose protocolos de enrutamiento dinámico, pero como son dinámicos no sabemos por dónde va realmente, ¿sí? Solo los routers saben. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada uno de los routers toma una decisión, se llama esta técnica o el comportamiento de esa forma se llama perhaps behavior, o sea, comportamiento por salto. Es decir, cada vez que yo recibo como router un paquete, me fijo en mi tabla de rutas qué voy a hacer con ese paquete y y así cada uno de los routers va haciendo lo mismo. No importa cuántos routers pasen, pero siempre el mismo trabajo, ¿no? Entonces, miro, veo, TTL, no sé qué, por dónde lo despacho, qué dice mi tabla, y yo lo despacho, ¿sí? Por lo tanto, el usuario A jamás sabe cuándo va a llegar su paquete al lado B. Es decir, sabe que va a llegar, pero este tiempo de acá, este tiempo T, es incierto. ¿Sí? O sea, es incierto predecirlo. Y seguro, lo más seguro es que ese tiempo será variable, porque eso es, ¿se acuerdan que hemos leído y hemos visto en TCP? En TCP cada paquete que se manda se calcula el LTP porque no hay ninguna garantía de que la red nos pueda dar el mismo tiempo todo el tiempo. Entonces, cuando sucedió eso, o cuando esto que es cómo funciona realmente este IP, ¿qué causa esto? En los años ya 90, finales de los 90, las aplicaciones, había muchas aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo, voz, video, etc. ¿Sí?
Y las aplicaciones de tiempo real son muy exquisitas en las necesidades de tiempo de demora. Si se demora mucho, obviamente se distorsiona todo, ¿sí? No tiene ningún sentido. Y si es variable, es peor todavía. O sea, a veces llega antes, no llega antes, a veces es variable, o sea, tiene muchos jitters, se llama, ¿no? Entonces, no conviene y no sirve esto de acá, tener un tiempo variable. Siempre en una red IP tendremos un tiempo de variable, no hay ninguna posibilidad de afirmar de que se puede hacer otra cosa. Entonces, en este escenario, dijeron estos señores que desarrollaron MPLS, dijeron, bueno, a ver, tenemos un problema y el problema es la red misma IP, la forma como trabaja IP, ese es el problema. ¿Por qué? Porque los paquetes van y cada router hace su propio trabajo, lo hace bien, todo lo que sea, pero nunca nos dan una garantía de que la cosa vaya a funcionar mejor. Entonces dijeron, y si pudiéramos hacer una nueva red que siga teniendo, por supuesto, una nueva red que siga teniendo todos los elementos que tiene normalmente una red. Como no existe ninguna posibilidad de yo cambiar el protocolo IP, va a seguir existiendo, esta nueva red debiera funcionar de una forma diferente, ya no como funciona IP. ¿Y cómo es que debería funcionar? Entonces, no, es que lo que pasa es que, esta es una red que es una red de servicios, por lo tanto va a tener un sistema de gestión, Network Management System, ¿no? Un sistema, es una empresa que está invirtiendo en hacer la red, por lo tanto está bajo un sistema de gestión, y en ese sistema de gestión, a diferencia de la red IP Internet que nadie la gestiona, no hay un dueño, esto es una inversión de alguien, una empresa, Entel, Cotas o quien sea, que dice vamos a poner una red de MPLS, pone los switches, todos los routers, todo lo que sea, en realidad son routers. Y estos routers se llaman LSRs. LSRs, esta es la red multiprotocol Layer Switch. Ahora, ¿cuál es la idea? Estos señores no querían cambiar mucho porque obviamente no van a poder eliminar IP. No se puede porque sería la locura, ¿no? Entonces estos señores lo que hicieron fue una cosa interesante. Dijeron, bueno, a ver, nosotros sabemos que las capas están totalmente definidas, la física, la de enlace, después está la de red, después está la de transporte, y en general esto es normal. Dijeron, bueno, como nosotros queremos cambiar un poquito de historia, pero no necesariamente vamos a cambiar las capas, lo que hicieron fue, de alguna forma, meterse aquí entre medio de estas dos. Hicieron como un campito entre las dos y ahí se metieron los MPLS. ¿De acuerdo? Y a ver, vamos a hacer como un inputito ahí. ¿Y cuál es la idea? La idea es que todas las estaciones de una red IP necesitan, hacen tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, estos señores dicen, bueno, la red IP no nos daba confiabilidad, nosotros vamos a dar de seguridad, vamos a darle un tiempo de totalmente predecible. Predecible significa que se sepa. Vamos a saber cuánto tiempo se va a demorar, etcétera. Entonces, cuando los usuarios están haciendo tráfico
hacia otro lugar, hay un router que debe tomar acción y decir, bueno, ¿sabes qué? Tu tráfico IP lo voy a convertir en un tráfico de MPLS. ¿Pero qué es MPLS? Es nada más que un encapsulamiento de los paquetes IPs, y cuando están ingresando a través de este router que se llama router de frontera, este router de frontera entiende IP por un lado y entiende MPLS por el otro. Es el adaptador entre la red IP y la red MPLS. Y a la salida es al revés, MPLS la convierte a IP, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que hace este router? Lo que dice es, todos los tráficos son diferentes, no hay tráficos iguales. O sea, a ver, un tráfico de video no tiene las mismas necesidades que un tráfico de correo. Un tráfico de FTP no tiene las mismas necesidades, etc. Se hace una clasificación. Entonces, significa que de alguna forma en nuestra red, para trabajar con MPLS, debemos clasificar y una vez que clasificamos debemos priorizar, es decir, definir qué tráfico es el más importante para nosotros, que no necesariamente es voz y video, puede ser cualquier cosa dependiendo de cada una de las redes. Entonces, cuando clasificamos y priorizamos, definimos qué tráfico es el más prioritario, cuál es el menos importante, etcétera, etcétera. De forma tal que normalmente existen cuatro. Lo más común es clasificar en 4 clases o 4 tipos diferentes. No van a clasificar en 50, porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, se le dará priorización y cuando están entrando, este router X es el encargado de ver si el tráfico es, ¿no?, 1, 2, 3 o 4, qué tan prioritario es. Para explicarlo más fácil, yo siempre digo, lo pinta de color, ¿sí? Y entonces, de acuerdo al color, toma decisión la red para ver, solo que aquí el proceso es ligeramente diferente. Cuando entra un tráfico, este router averigua si hay en la red, hay capacidad para transportar ese tráfico. Entonces, si hay una capacidad para transportar ese tráfico, lo que se hace es crear un camino entre el origen y el destino, de forma tal que todos los paquetes de este flujo, puedan circular siempre por el mismo camino. Como circulan por el mismo camino, todos los paquetes que entran primero salen primero, los que entran segundo salen segundo. Es decir, allá hay un ordenamiento, no es que nos va a parecer cambiar. Y al tener esto, un camino ya predefinido, que eso se hace, esto se llama Label Switch Path, un camino de etiquetas. Todo el flujo que genere este señor en una determinada clase, qué sé yo, va a traficarse a través de esto. Una vez que se termine el flujo, este camino se desarma, obviamente, hasta que venga otro flujo y volverá a hacer lo mismo en MPLS, verificar si hay o no hay espacio, etcétera, etcétera. Obviamente, los routers trabajan con un protocolo de enrutamiento que se llama Label Distribution Path. ¿Okay? O sea, un protocolo, Label Distribution Protocol. O sea, de alguna forma, ellos conocen cómo funciona la red, cómo son las etiquetas de la red. Aquí lo único que han hecho los MPLS es cambiar el procedimiento de que en vez de que se enrute por IP, ahora se enruta por colores o por prioridades. Y se arma el camino desde el inicio hasta el final, de forma tal que todos los paquetes viajen a la misma velocidad sin que se atoren, sin que estén haciendo nada. O sea, pasan como un tubo, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite que esta red pueda brindar calidad de servicio.
manera de servicios que brinda, calidad de servicio, es decir, nos permiten, de hecho, hay un documento que se firma, el contrato que se llama Label Service Agreement, donde se estipula varias cosas. El delay, cuánto va a ser de extremo a extremo máximo que va a demorar la red, de forma tal que uno sepa, ¿no? Al principio. Ancho de banda, errores, disponibilidad, etcétera. Todo eso está en un contrato. Cuando usted va a hacer el contrato con la empresa, le dice, mire, sabe que tenemos estos niveles, ¿no? Hay varios tipos de contratos. Si quiere un delay súper estricto de no sé qué, de 15 milisegundos se lo damos, pero cuesta tanto, etcétera, etcétera. Y una vez que uno hace ese contrato, bueno, pues ya nos permite que el operador y el cliente puedan en cualquier momento discutir sobre el servicio y decir, bueno, no me lo das como me prometiste, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no había hasta el día de hoy, digamos. Hasta ahora, si le sale mal el enlace, mal le sale, digamos, ¿no? Lo único que puede hacer es patalear, ya venga, ¿no? No hay forma de que yo le haga un proceso, digamos, un juicio al proveedor. Con este sistema sí. Con un contrato de LSA es una cuestión que normalmente lo que hacen es, mira, sí, yo sé, estuve parado 4 días, te las repongo los 4 días más adelante, etcétera, te los descuento, no lo sé. Obviamente aquí, en este tipo de los enrutadores comunes ya no son, hasta estos routers no son los comunes. O sea, los label switch routers son los que hacen el routing con las etiquetas y estos hacen el routing con IP, ¿no? Son diferentes, pero es software. De hecho, cualquier router, en teoría, cualquier router que tenemos aquí, ustedes podrían ponerle software para que haga MPLS. Normalmente se convierten en Edge, o sea, entienden por un lado IP y lo pasan a MPLS y al revés, ¿no? Normalmente los label switch routers son un poquito más potentes porque son los que están en el centro de la red de MPLS, entonces necesitan tener más capacidad, ser más robustos. En realidad, ningún usuario tiene un LSR. El LSR está dentro de la red. ¿Sí? Lo que hacen es tener routers edge, o sea, de frontera, que pueden entender, de hecho, los dos mundos, ¿no? El mundo IP y el mundo de MPLS. Si ustedes contratan un servicio de Intel, en MPLS, su router tiene que tener la posibilidad de entender los dos protocolos, ¿no? Eso es MPLS, bueno, hay un montón de otras cosas más, las cuales van a leer, ¿no? ¿Qué más teníamos? ¿Qué más vimos? Lo del eso de Guam. Eso de Guam. ¿Vimos en microinternet? No. Bueno, vamos a hacerlo. Al final, ¿qué sucedió con el...? Hay un nuevo calendario, Sí. pero esto solo vale hasta mañana, porque pasado yo creo que habrá otro y así sucesivamente, ¿no? Hace unos 4 días atrás un calendario y hace 2 días atrás otro calendario, o sea. Una vez que recién hubo una reunión con todo el ICO, que creo que fue aquí en Contaduría, y ahí se entró en concuerdo que varias facultades se salieron porque no estaban de acuerdo, pero total, ¿No estaban de acuerdo en qué? en el calendario que se estableció. Que querían acabar más rápido. No, más. ¿Cómo? Más Quieren rápido. entender. Así me acuerdo de borrar eso. Antes del 31, nos vamos a dar 25. no, el 31 para que se vayan a festejar por lo bueno o por lo malo. ¿Hay qué? Pero creo que en la este hay un receso. Hay receso de... Espera. Y ya lo han hecho ustedes, ¿no? Han hecho sus laboratorios, han hecho sus pruebas físicas también. Una red de switches, capa 2, por supuesto, donde yo puedo tener VLANs.
¿sí? Y las VLANs no necesariamente son elementos, podrían ser redes completas. Eso no le quita el hecho. ¿Sí? Y han visto ustedes cuando han programado que tampoco es más ciencia, o sea, las VLANs son una técnica de segmentar, ¿no? Es decir, evitar que se vea cada uno de los. Ok, esta es una red LAN. Bueno, a ver, ustedes que son casi ingenieros, ¿quién me dice que es una red LAN? ¿Cómo me la definen? O si quieren también que es una red WAN, ¿no? Claro, porque estas dos son las formas más. ¿Cómo se puede diferenciar una red LAN de una WAN? Quiero escuchar. A ver, de nuevo, fuerte. La cantidad de máquinas. Sí. La cantidad de máquinas. Es interesante, voy a anotar porque lo vamos a discutir, por supuesto. ¿Verdad? A ver, cantidad de máquinas. Eso. Y la distancia. Cantidad de máquinas, distancia. Si no me equivoco, LAN es Network Local. ¿Ah? Que LAN es la N Network Red y L debería ser local, si no me equivoco. No tienen que equivocarse ustedes. Ustedes el médico, que si le pregunto dónde está el corazón, no me puedo apuntar a la izquierda. Eso no. Ahora, es local. ¿Y qué es local? ¿Local qué? Local en Bolivia, local en Santa Cruz, local en la U, local en. ¿Qué es local? Visitante. No, tiene una casa ¿Perdón? local, ¿Local? Una casa. ¿sí? Una oficina. Una oficina. No podría ser la universidad. La universidad no tiene una red LAN. También. ¿Ah? También, ¿por qué no? Sí, hasta 100 metros. Por eso, entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo diferenciamos? Estamos en una LAN, estamos en una WAN, ¿qué es al final? Es distancia, se da por la distancia. A ver, ¿qué pasa con la distancia? A ver, ¿quién estaba comentando? Dependiendo su alcance, ¿no sería? Por eso, distancia o de alcance, digamos, ¿no? ¿Hasta qué distancia se puede considerar LAN y hasta qué de ahí qué se considera WAN? De 200 a 1000 metros. Más de 1000. ¿Hacen yo anoto? Una LAN ¿La LAN Ah, la LAN. es de cuánto? de 200 a 1000. No era tanto. Menos, ¿eh? Claro. De 200 a 1 kilómetro. Sí. Esa es LAN. Y la WAN más allá. Sí. La WAN debería ser entonces de acuerdo más de 1 kilómetro o algo así. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué dice el Mr. Google? Por lo que veo está consultando con él. Tiene que ir hasta 5 kilómetros la red LAN. Hasta 5 kilómetros. Ya, no, es un número, dice que es 5. O sea, pero tiene límite. Dependiendo del enrutador, pero bueno. ¿Qué dice? También dice que normalmente una WAN incluye varios enrutadores y conmutadores y una LAN solo necesita un enrutador para conectarse a internet. Sí, pero no, la pregunta no es cómo se conecta a internet. Pero es una diferencia. Bueno, para hacerlo más simple y rapidito. Sucede que, estas son las locales, ¿se acuerdan? ¿No? Estas son las LAN, las programo, trabaja el protocolo Spanning Tree, elimino un enlace, todo, puedo poner más de un enlace, o LAS, todo lo que sabemos. Pero sucede que con la tecnología esto se convierte en fibra óptica, fibra óptica, fibra óptica. Y con fibra óptica puedo tener 100 kilómetros fácil, con unos conversores que pongo en el switch y convierto y llego a 100 kilómetros. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo tener esto aquí en Santa Cruz, esto puede estar en Montero, fácil, esto puede estar en Cotoca. Obviamente debo tener la fibra, por supuesto, la tengo que tener, seré un operador, no sé, Cota tiene su fibra tirada, por ahí entonces la usa.
Entel la tiene la fibra tirada, la usa. Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Una red, ¿qué es? Ahora, este es LAN, es WAN, ¿qué es? ¿WAN? ¿Por qué es WAN? ¿No es el Metropolitan? No es el Metropolitan. Es una verdad. Entonces, esa complicación, esa la que tienen ustedes, es la que aparece justamente en esta historia. Y entonces, para evitarse el problemita, dijeron, no, esta es una. No es una WAN, porque no tiene los elementos de WAN, que son routing y todo lo demás. Tiene distancia, sí, pero sigue siendo, trabajando como una LAN, pero no tiene las restricciones de distancias que tiene por definición una red LAN. Sí, llega a cientos de kilómetros, sí, ok, será Metropolitan Area Network. ¿De acuerdo? Que definitivamente es una LAN más grande. Pero no la puede poner esta LAN un usuario. Yo como empresa, como un banco, tendría que tener la fibra tirada, etc. Entonces la hace normalmente un operador. Y entonces el operador, cuando hace esto, dice, bueno, señor, voy a darle servicio. ¿Usted quiere conectividad de Santa Cruz a Montero? Sí. Le cuesta tanto y le da una VLAN. La VLAN. No sé, 3. La redonda. ¿Dónde quiero? Voy a poner una oficina aquí en vez de allá. Ok, le voy a dar la VLAN 3. Aquí y aquí. ¿Cuánto velocidad? Y todo eso lo programo a través de un sistema de gestión, pues, ¿no? Un management system. Como yo soy dueño de la red, voy a controlar todos los switches. De alguna forma voy a. ¿Cuánto quieres? 10 megas, sí, 10 megas de aquí a allá, bla, 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 bla. Y como todas las entran con VLANs, ningún tráfico se va a mezclar con otro. Ya eso es lo que le llaman, entre comillas, metro por esto, por Metropolitan, ¿no? Y entonces, Metro Ethernet no es nada más que una red de conmutadores o de switches que nos puede dar servicio para llevarnos lo que querramos de un extremo a otro. Y si el usuario tuviera sus propias VLANs, que normalmente sucede, lo único que hace la red es encapsular 2 veces. Viene con sus VLANs y esas sus VLANs se encapsulan la VLAN del servicio y al otro lado saca la VLAN del servicio y se queda el usuario con sus VLANs. Y entonces no es más que eso. Por si acaso, si quieren toda la información, vayan al sitio mef.com. ¿Okay? Ahí está todo lo que tiene que ver con Metro Ethernet. Ya no se llama Metro Ethernet, creo que ya le están por cambiar el nombre, se llama Carrier Ethernet, no sé qué, pero es nada más que eso. Una colección de switches Ethernet, los cuales nos pueden dar servicio. ¿De acuerdo? Los que quieran jugar, ahí tenemos unos switches Metro. Nosotros en el laboratorio, esos switches grandes que aparecían, esos son Metro Ethernet. ¿Sí? Entonces, pueden interconectarse y dar servicios. Cada puerto está totalmente aislado del otro por defecto, ni siquiera tengo que hacer VLANs. Ya vienen aislados porque es para dar servicios de Metro Ethernet. ¿Sí? Funciona. ¿Eso no funciona? ¿Quise estudiar e invertir en Bitcoin? No, el concepto es que la fibra óptica me permitió ir muchos kilómetros. Usted puede hacer Metro Ethernet aquí, en laboratorio podemos hacer Metro Ethernet. Me dan el servicio, ¿cuántos? 10 megas, sí, y yo no me veo con los demás y todos los demás están trabajando en la misma red, pero no se ven. ¿No? La distancia es solamente para conversar del tema de ese que habíamos visto, SLAN, WAN, qué sé yo, no, la distancia no define normalmente ya en la actualidad si es LAN o WAN, sino que hay una mezcla ahí en la nebulosa, digamos, ¿no? Entonces, pero no es que necesariamente tenga que configurar. Puede ser. ¿Comiendo? Ajá, yo veo M. MEF.
Metro de Internet Forum. Forum. Aquí está. ¿Ok? AF. Bien, ¿qué otra cosa dijimos que íbamos a ver? Es .net, no .com. Ah, es .net. Perdón, recuerden que tenía .net. ¿Ok? Porque el otro me salía, quiere bitcoins. ¿Ah? ¿Quiere salir? Quiere bitcoins. Ah, quiere Bitcoin. Mira, Casi compró un Ah, Bitcoin. seguro entonces. es .net. .net, entonces vamos a buscar. Ok. ¿Qué otra cosa dijimos que íbamos a ver? Tiene un... Uy, este tiene más material. No sé si quieran ¿Ya lo hizo, amigo? tomar nota a través de este. Nada. Bien, creo que entre las cosas que tenemos que ver también está todas las tecnologías DSL, Sí. y también HFC, y también, ¿qué más? Nada más. Chip on. Bueno, esto es largo, pero vamos a ir primero con... XS. Vuelvo a comentarles, lo que yo les comento es casi introductorio, ustedes tienen que remachar con todo lo que hay en la plataforma. Hay varios videos, hay varios libros y en el internet hay todo, ¿no? Lo que les falta a ustedes es voluntad, porque acceso tienen. Au. ¿Sí? Ok. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado que nosotros teníamos una red que se llamaba PSTN, que tenía, lo que nos brindaba era un sistema de comunicación a través de teléfonos y que de alguna manera se habían inventado un procedimiento para que podamos enviar datos a través de esta red PSTN utilizando unos modems. De forma tal que de esta forma se fue usando esta red PSTN para hacer comunicación, transmitir datos de un lugar a otro a través de la red misma de telefonía. Solo que esto estaba bien al principio, pero muy rápido se dieron cuenta que teníamos un problema que era de banda angosta. ¿Por qué? Porque el ancho de banda de la red telefónica es bajo, es menor de 4 kHz, y entonces la capacidad máxima, de acuerdo a Shannon, pueden leer todo esto por si acaso. Shannon hizo una demostración de que el canal telefónico máximo podría llegar a 60 kilobits por segundo en datos actuales. Cuando hicieron las pruebas en la teoría, el cálculo que llegaban ellos era 30 y tantos kbps, pero con datos actuales, con señal de ruido actual, etc., 60 kilobits por segundo era lo máximo que se podía conseguir, y entonces se dieron cuenta que ya era obsoleto para la época velocidades de ese estilo. ¿Sí? Necesitaban más velocidad. Entonces empezaron a aparecer todas estas otras tecnologías que hemos comentado, ¿no? Front Relay, pero para tener Front Relay no era barato. Le daban acceso a internet, pero no era para las casas porque era muy caro. Era más para las empresas. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer la historia y esto? Y en esa época dijeron, bueno, aquí tenemos un problema. El problema es la red misma, la PST. Pero si nosotros lo dibujamos con detalle, nosotros tenemos la línea telefónica RAM, tenemos la línea de cobre que llega a una caja que se llama Main Distribution Frame, eso está en la central telefónica, en Cotas en este caso. Y de ese Main Distribution Frame recién entró a la central telefónica.
y aquí se hace todo lo que sea. Y es aquí cuando yo ingreso a la central telefónica donde me hacen la conversión de la señal, que esta señal es analógica, llega analógica, y aquí ya me la convierten a binaria. Y aquí es donde tienen el problema del ancho de banda. Entonces, dijeron, bueno, el problema no es en el camino, es en la central. Porque todo esto es la parte, si quieren verlo, sería la parte de la PCT. Dijeron, bueno, entonces, ¿y el cable de cobre tiene alguna restricción? Hicieron el estudio y dijeron, mira, ¿sabes qué? El cable de cobre en ancho de banda, o sea, en frecuencia, versus atenuación, es más o menos así. Obviamente todos los elementos físicos tienen una frecuencia en la cual ya empiezan a atenuar y no dejan pasar más allá de una determinada frecuencia. En este caso encontraron que esta frecuencia estaba en gigahertz. Alto. Esto es cable de cobre. Ok. O sea que este cable de cobre no tiene problemas de ancho de banda. No. Y si por ahí pudiéramos hacer algo, como que si pudiéramos poner unos módems especiales que se empalmen a la línea de cobre, lleguen hasta aquí, hasta el MDF, y en vez de meterse a la central, la sacamos, la señal, y lo metemos a través de algún método y nos vamos a internet. ¿Sí? Entonces, estos módems especiales se llaman tecnologías Data Subscriber Line. ¿Sí? Y por supuesto, entonces, estos señores, estos modems me permiten obtener, modulan en alguna frecuencia que no está limitada por los 4 kHz, y como esto es amplio, me permiten dar velocidades anchas, o sea, banda ancha. Me permiten dar velocidades, ya saben cuánto dan los de ADSL, ¿no? 1 mega, 2 megas, 8 megas, depende de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la central telefónica y cuánto quieran pagar, ¿no? Entonces, quiere decir que acá, sobre esta línea de cobre, viajan en función de la frecuencia los datos, y también viaja la voz, y la voz está viajando entre 0 y 4 kHz. No ha cambiado nada, solo que la voz no se interfiere con los datos, ya no utiliza, ni siquiera utiliza la central telefónica, solo usa es una multiplexación de la voz con los datos, y el cable solo sirve para transportar nuestra señal hasta ese lugar, el MDF, que yo salgo y me voy al internet. A ver, ¿quiénes podrían haber hecho esto? Solo los operadores telefónicos, porque esos son los dueños del cable. Por eso es que ADSL solo la Entel, o Cotas o AXS, que tienen su cableado en la calle, ¿no? Los demás no pueden, porque no tienen eso. Entonces, todas las tecnologías DSL salieron en función de ayudar a las operadoras para brindar servicios de internet de banda ancha, porque banda angosta ya la tenían. Ya siempre tuvieron banda angosta, porque siempre se podía hacer internet a través de discado de módems. Pero ya cuando era insuficiente, vinieron y le salvaron las papas con estas tecnologías XDSL. Hay un montón de tecnologías, ¿no? ADSL, hay GHDSL, ADSL, hay varias tecnologías que son de diferentes conceptos, de diferentes maneras, manejan las modulaciones, etc. Pero finalmente la última que salió fue VDSL, que llega hasta 100 megabits por segundo, pero tiene distancias cortas, ¿no? Entonces, una colección de ADSLs que salieron para
poder sobre la misma línea telefónica que tenemos en la casa recibir banda ancha, ¿no? Banda ancha. Eso es. Y ahí es lo que hicieron todos los señores, todos trabajaron con, y siguen todavía trabajando. La distancia a la que se puede llegar es dependiente del cable, ¿no? Si el cable es grueso, llego más distancia; si el cable es delgado, menos distancia, ¿no? Entonces hay unas gráficas que dicen qué velocidad puedo conseguir a qué distancia, porque si yo le digo a Cotas, quiero que me des un enlace de ADSL, y dicen ellos, a ver dónde vive, ellos calculan cuánta distancia de cable hay, y le dicen, miren, ¿sabe qué? Si usted quiere 10 megas no se puede, ahí podríamos llegar con 2 megas, con 3 megas, no sé, es cuestión dependiente de la distancia y del grosor del cable, de la calidad del cable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es normalmente en todos los lugares. Ya la tecnología XDSL ya está de salida, ¿no? En realidad, solo aquí, porque en Europa, en todos los lugares se sigue usando intensivamente. ¿Por qué se sigue usando intensivamente? Porque no se puede estar cavando y cambiando todas las cosas en las ciudades. Está en lugares que es imposible hacer nada, o sea, que si países, o no sé, Viena está en Austria. Viena, bueno, hay una ciudad que se llama Viena. No se puede tocar un adoquín de la calle. Entonces, si usted quiere hacer una red y empezar a cavar como cavan aquí, imposible, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Usan todos los cables que ya tienen instalados, y son cables de cobre desde tiempo inmemorial, que ya están enterrados y todo, y tratan de sacarle el mejor provecho posible, ¿no? Entonces siguen usando VDSLs, tecnologías diferentes. Por ejemplo, han fabricado unos modencitos que tienen tecnologías de modulación propietarias, pero que me llegan a 15, 20 megas de Ethernet, pero a 2-3 kilómetros. Entonces, yo tengo mi oficina aquí, tengo la otra oficina allá, pongo estos par de cosas y ya tengo Ethernet, ¿no? Entonces, sobre líneas de cobre, etc. Entonces, los suizos, los franceses, ellos son los que más trabajan en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una red por ejemplo, la red de ferrocarriles en Europa, todo entre centrales o entre, ¿cómo se llama?, estaciones. Hay fibra, por supuesto que hay fibra, pero hay un montón de cobre. Entonces ahí se puede usar todavía esas tecnologías, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro la cuestión? Entonces, MetroEther, no es MetroEther, XDSLs, estas tecnologías que se llaman XDSLs. Esta tecnología era la que al conectarse Solo a Access internet usa ADSL, ¿no? Y No, VDSL. la que hacía ruido era la dial-up, o sea, de discado, o sea, es como no sé si has escuchado, ¿conocen los fax? Sí. No, es que hay gente que no conoce, pero si han visto ustedes cuando van a mandar un fax, discan el número de teléfono y empiezan no, pitito, y después se callan, ¿no? Y empieza el fax a fluir. Bueno, todo ese pi es un protocolo de conversación que se está poniendo de acuerdo el origen con el destino. ¿Qué tipo de modulación vamos a usar? Oye, mira, yo puedo ir a 19.200. No, yo puedo ir solo a 9.600. Se ponen de acuerdo. ¿Qué velocidad vamos? 9.600 ya, 9.600. Ya está, se establece la conexión y ahí recién empiezan a fluir los datos. Y así eran los accesos de internet por discado de teléfono. Uno llamaba, creo que un 2.3 era de Cotas, ¿sí? No sé si seguirá siendo. Llama por teléfono, sí, porque tienen miles y miles de modelos. No se los van a comer, están ahí. Entonces, llega y los teléfonos empezaban o sea, mi máquina empezaba a sonar. Cuando uno se conectaba a internet y uno quería utilizar el teléfono, sonaba, no sé. Claro, estaba haciendo el tráfico. Claro. Eso es esta técnica, esta de acá arriba. Pero ya con esta, ya no. Porque la voz va por un lugar diferente, entonces yo puedo estar hablando y mi ADSL funcionando, yo sigo navegando internet, etc. Son dos canales diferentes. ¿Ok? Entonces esto de aquí es lo que ya se llama banda costa.
Porque eso fue Banda como la- angosta. ya se ve que el simétrico. Por si acaso, banda angosta es hasta 64 kilobits y esto es banda ancha. Recuerda que eso cabe bueno. No es porque sino que te trae los otros. Banda ancha se llama cualquier cosa que Es lo esté por mismo, encima de los simétrico que 64 simétrico. kilobits. 128, 256, 512, 1 mega, 2 megas, 3 megas, etc. ¿Sí? Quiere decir que no estoy restringido a la central telefónica, a ese ancho de banda de 4 kHz. ¿Ok? Pero actualmente en eso solo hay un proveedor. ¿Dónde? Solo hay un proveedor que utiliza eso. ¿Cuál? Access. Es el único que utiliza eso. ¿En Jotas pizza también? No. ¿Ya No, no? eso pues no, solo Hace Access. tiempo. Sí, yo les digo que sí, porque nosotros revertíamos miles y miles que compraban de modems. Sí, tienen. Ahora, que no los usen de repente ya, que ya no sigan vendiendo. Creo que ya no lo Ya no ofrecen. lo venden ni lo ofrecen. Pero que sí tienen, les aseguro, tienen miles y miles de usuarios. Miles y miles de usuarios conectados. Yo de hecho tengo en la oficina una de Cel. Y funciona, y funciona. Son tecnologías que funcionan. Pueden, si estoy cerca de la central, yo estoy a 6 cuadras de la central, tengo velocidades bonitas, 4 megas me dan. Funciona sin ningún problema hace años. Entonces, hay. Lo que pasa es que un operador tiene un montón de opciones, ¿no? Por ejemplo, Cotas, yo que me acuerdo, tenía Front Relay, tenía Metro Ethernet, tuvieron jipones también, estaban instalando jipones, sí, todas las tecnologías más o menos uno tiene que tenerlas para más o menos, ¿no?, dar la oferta a determinada. Y XDSL sí tuvieron, seguro, absolutamente seguro, y también tuvieron banda angosta, por supuesto. Ellos tenían unos gabinetes aquí, este equipo. Cada usuario tiene un módem y trabajan los módem por pares, no es un módem y entonces aquí tengo muchísimos módems. Es una caja inmensa de módems y esto se llama DSLAM, Data Subscriber Access Method. Entonces módems, esto es una caja llena de módems, ¿sí? Miles de módems. Entonces puedo dar a miles de usuarios, serían diferentes. Cada usuario un módem diferente aquí. Y aquí en esta red, por supuesto, habrá un sistema de AAA que se llama Accounting Actualization. Entonces, cuando alguien se quiere conectar, le da una dirección IP, le dice qué ancho de banda usar, cómo usar, depende de cuánto haya pagado. Entonces, todo un sistema. Todo esto es lo que se llama, finalmente, todo esto es lo que se llama ISP, que es toda la infraestructura que uno tiene para brindar el servicio de Internet. ¿Qué es lo que tengo que tener? Tengo que controlar quién ingresa, qué velocidad pagó, qué ancho de banda le voy a proporcionar, puede ir, etcétera, ¿no? Así como un montón de cosillas ahí. El ISP, el inicial, por supuesto. En banda costa también teníamos esas cajas inmensas. Cada caja así, un rack, creo que tenía 1500 líneas y tenían bastidores. Por lo menos han debido tener unos 10.000 modems. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería entrar a internet, entonces tenían que tener para contestar y ir a internet, ¿no? En su buena época había un plan que se llamaba Búho, que era para los estudiantes. Claro, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y estaban 10 veces más barato que el plan Búho, le llamaban. No era Claro, luchada, porque- no lo juego. sí, eso les conviene. A ver, Internet aquí en Santa Cruz empezaron en el año 95, tal vez 96, instalándose los primeros sistemas de Internet. Ahí empezó todo esto. 96, tal vez sí. Así que, ok, ¿qué nos falta? Nos faltaría ver chipón. O no, HFC. Yo creo que el tiempo no nos da hoy.